quo passa, est digera, quo hei mandatos digesaisis, quo tu, ecclesia nunca, tiha incedo, no porc secretos, no porc estitan occultos, sino porc son, inquimodos, porc cortan, porc van en contra di todo, lo que, el mundo, moderno, y incluso la iglesia moderna, no se enchado a valora. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios, sin filtros, sin miedo y sin excusas, porque Jesús no solo dijo, amens los unos a los otros, Jesús también dijo, no hagas esto, no vayas, no hables as swine. Y esos mandatos, los hemos ignorado demasiado. Cuidad conmigo, lo que estés a punto de escuchar puede cambiar completamente la manera en que vives tu fe. Antes de empezar, necesito que hagas algo ahora mismo. Respira hondo. Pon a un lado todo lo que crees saber sobre seguir a Jesús. Porque muchos de nosotros hemos construido nuestra vida cristiana sobre medias verdades incompletas que suenan bien, pero que nos dejan débiles, confundidos y sin poder real. Jesús no la amas, esas discípulos una vida, si moda. Los llaman una vida transformada, y esa transformación comienza cuando obedecemos todo lo que te hizo, no solo las partes que nos gustan. Hoy vamos a explorar varios mandatos específicos que Jesús dio, mandatos de prohibición, cosas él explícitamente dijo que sus seguidores no deben hacer. Y cuando terminemos este video, quiero que te preguntes, honestamente, ¿estoy viviendo según todo lo que Jesús manda, o solo según las partes que me convienen? Mandato tercero, no juris, en absoluto. Abre conmigo, Mateo capítulo século, tan. Jesús está en el sermón del monte, está hablando a multitudes. Y dais algo que casi nadie predica. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, que lo entiendes en ninguna manera, no por el cielo, no por la tierra, no por Jerusalén, no por tu cabeza. En la cultura del primer siglo, los judíos juraban constantemente para dar peso a sus palabras. Si querían que alguien creyera algo importante, lo juraban por algo sagrado. Y Jesús dais paral. Por cork, sus discípulos debían ser personas de tal integridad, de tal transparencia absoluta, que su simple fuera suficiente. Sabe vuestro hablar, sasapale salai, no, Mateo, piensa en esto, cuántas veces dices, te lo juro, o te lo prometo por Dios porque sientes, que tu palabra sola no es suficiente. Jesús dice que eso es un problema. Un discípulo de Cristo deberá vivir de tal manera que su palabra valga por ti sola, sin juramentos, sin promesas exageradas, sin dramatismo, solo verdad, solo integridad, solo carácter. Estarás construyendo ese tipo de reputación en tu vida. Mandato si no resistas al malo, esto es donde muchos se incomodan. Mateo sui ti isis dais. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hira en la medula derecha, burfelaga vu vela valquipo. Cuarta, no resistir al malo. El mundo dais, defiende ti, respond. No te dejes. Si alguien te ataca, atácalo de vuelta. Las redes social dicen, contílalo, expienlo, destruye su reputación. Y Jesús dice, volver la otra magila. Ahora, esto no significa que Jesús nos llama a ser víctimas pasivas de abuso. No significa que no debemos protegernos o buscar justicia legal.
Lo qui Jesús está prohibiendo aquí si es la mentalidad de venganza personal, el deseo de hacer qui la persona qui te hiere sufra, por lo qui hizo. Eso sapai prohibido para sus discípulos, porque la venganza le pertenece a Dios. Mía es la venganza, yo pagará, dice el sitio. Romanos 10:25. Cuando sueltas tu derecho a la venganza, cuando pones la otra mejilla, no estés siendo de tu él. Estás confiando en que Dios es el juez supremo. Estás demostrando que tu seguridad no depende de ganar cada batalla humana. Estás viviendo en aliena dimensión diferente. Una dimensión que el mundo no puede entender. Porque pertenece al reino de los cielos. Mandatos CP, no ores para ser visto por los hombres. Mateo CPT, Jesús dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque los aman hora de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Que hoy diramos para ser vistos en Instagram, para los en los comentarios. Para la imagen espiritual Joel 16 el ama hipócrita, alaitu alaki. Esto no significa que orar en público STTML. Los apóstoles oraban en público constantemente. Lo que ya decís prohibí es la motivación, ora para ser admirado. ¿Alguna vez has orado de manera diferente cuando hay personas escuchando cuando estés solo? Tú oras aquí en privada, y es tan apasionada como tu oración pública. Y esa es la pregunta que haces, que te hagas. El dice en el versículo sotan metzti tefi cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que te cote secreto. De el aposento cerrado, la puerta cerrada, sin audiencia, sin cimaras, sin likes. Solo TIY, el Padre, y eso, y es lo que Dios busca. Una fe que no necesita aprobación humana porque ya está en la aprobación divina. Mandato Heti no ayuns con cara triste, conectado con el mandato anterior. Jesús también dice en Mateo si tefori. Cuando ayunis, no sasi austeros, como los hipócritas, porque los demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Ves el patrocin? Jesús está desmontando sistemáticamente la religiosidad para la galera. El ayuno es poderoso. El ayuno monta as. El ayuno rompe cadenas. Pero cuando el ayuno se convierte en una actuación cuando anunciamos que estamos ayunando para que todos sepan que en espiritual somos. Jesús dice que ya recibimos nuestra recompensa. La recompensa humana admiración y eso es todo lo que obtendremos. Jesús, que cuando ayunimos, nos levamos el rostro, que nadie lo sepa que si o en secreto honra DIY el Padre. Porque el Padre confía y en lo secreto, recompensar y en público. Hay una recompensa divina esperando a aquellos que hacen las cosas correctas por las razones correctas, en secreto. Está dispuesto a hacer algo grande por Dios, sin que nadie lo sepa. Mandato seti no acumuláis tesoros en la tierra mati fu tu sound. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el oren corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esta y es una de las enseñanzas ignoradas de Jesús en el siglo siglo. Vivimos en una cultura de acumulación en escasa, es caro, menos ropa, si seguridad financiera, y Jesús dice, no hagas de eso tu meta. Ahora es importante entender lo que Jesús no está diciendo. No está diciendo que el dinero es malo. No está diciendo que trabajar duro es pecado. No está diciendo que ahorrar es incorrecto.
lo que Jesús prohibí es hacer de la acumulación terrenal tu prioridad, tu seguridad, tu identidad. El versículo se lo aclara todo. Por donde está vuestro tesoro, o está también vuestro corazón. Tu tesoro revela tu corazón, que es lo que más te preocupa perder. Que es lo que más proteges. Que es lo que más piensas. Y eso es tu tesoro real. Why Jesús dice, asegurad de que tesoro real esté y en el cielo, en las cosas eternas, en las almas, en el reino, en la obediencia, porque eso nadie te lo puede quitar. Mandatos no, o es afán. Is Mateos 12. Y es por tanto os digo, no os afán, y es por vuestra vida, cuatro de cámara cuatro habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, curestive de fechendad y por vuestro cotibi. La ansiedad, la preocupación, el afán, y sepan, Jesús los prohíbe directamente. No dais, trata de no preocuparte tanto, dais, no te afán. Y es un mandato, una prohibición por procurar. Porque el FNIS y en assurarse, una declaración de desconfianza en Dios. Cuando me afano, estoy diciendo, no creo que Dios realmente tenga el control. No creo que Dios realmente que me necesito resolver esto yo mismo. Jesús se ala hacia los pifurilleros del cielo, hacia los lirios del campo, el Padre los vistes. El Padre los alimenta, tú y qui vels infinitamente más cris, que el Padre te va a abandonar. Versículo su cada, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El todo para el afán no es el esfuerzo humano, y es la vivida del reino. Cuando tu primera prioridad es el reino de Dios, cuando tu primer pensamiento en la magu es Dios, no tus problemas, algo cambia. La paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a guardarte. Mandato 7, no juzguis Mateo 6. Probablemente uno de los versículos citados de toda la Biblia. No juzguis. Para que no seáis juzgados. Sin embargo, junto yo en la iglesia, juzgamos la manera en que alguien se viste. Juzgamos su pasado, juzgamos su denominación, juzgamos su método de adoración, juzgamos sus errores. Jesús dice, para. Ahora de nuevo y es crucial entender el contexto. Jesús no está diciendo que enana disonamos. No está diciendo que no podamos reconocer el error doctrinal o el pecado. En el mismo capítulo, versículo 4 dice que no demos las cosas santas a los puros, lo cual requiere discernimiento. En el versículo 6 dice que los reconoceremos por sus frutos, también en discernimiento. Lo que Jesús prohíbe es el juicio condenatorio, el juicio que se sienta en el trono y decide el velo eterno, dice y eso le pertenece solo a Dios. El versículo nos da la imagen más poderosa, y porque miras la pajacu en él, ojo de tu hermano. No ecas de ver la viga que en tu propio ojo. Tend antes de señalar el error del otro. Primero, examina tu propio corazón. Eso lo que Jesús prohíbe, la hipocresía a del juicio que no se aplica a uno mismo. Mandato sé que Juan no des lo santo a los perros. Mateo su. Jesús dice, no des lo santo a los perros. Nadie que vuestras perlas delante de los cerdos. Esta es una enseñanza que casi nunca escuchamos, que tiene implicaciones profundas. Jesús nos está diciendo que hay momentos en que debemos ser sabios, con aquí en le compartimos las verdades profundas del reino.
No todo el mundo está listo para recibir todo. Hay personas cuyo corazón está tan endurecido, tan hostil a la verdad, que compartir las cosas impures sagradas con ellos solo los llevará a atacar, verlas y blasfemar. Esto no es elitismo espiritual, y es sabiduría. El Evangelio es para todos, pero la profundidad de las verdades del requiere corazón preparado. Esto también nos habla de discernimiento en nuestras relaciones espirituales. No todo el mundo debe tener acceso a lo más profundo de tu vida espiritual. Hay cosas santas que guardas entre ti y Dios. Y entre ti y los hermanos de confianza. Mandato heaven, no temáis. A los que matan el cuerpo, Mateo 7, Jesús envía a sus discípulos, y les dais. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no, pueden matar mis bienes a cualquier destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. Vivimos en una cultura del miedo al rechazo, miedo al ridículo, miedo a perder el trabajo por hablar de Cristo. Miedo a que nos llamen fanáticos, miedo a la persecución. Why Jesús dais, no temáis, pero veamos profundo dais, team de Dios. Aquita la paradoja del reino, cuando aprendes a temer a Dios, cuando su opinión se convierte en la que realmente importa, el miedo a los hombres, ese desvenes. ¿Qué puede hacerte enhombrar si Dios esté contigo? ¿Qué puede quitarte el rechazo humano si tienes la aceptación divina? Y es prove y el miedo paralizante porque sus discípulos deben operar desde una dimensión diferente. Una dimensión donde la muerte del cuerpo no es el fin, sino el comienzo. Mandato. No pensáis que vain para traer paz, sino espada Mateos tú. Jesús dais algo que sacude. No pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Quat. Jesús no es el príncipe de paz, si lo es. Pero esta espada de la que habla es la espada de la verdad, la palabra de Dios, que divide, que separa, que corta. Jesús está prohibiendo una ilusión muy peligrosa, la idea de que, seguro, a futuro, todos te querrán, que tu familia te celebrar, que el mundo aplaude. La realidad del Evangelio es que es que la verdad divide. Habrá familias donde unos crían y otros no, habrá amigos que te enriquecen. Habrá momentos donde tendrás que elegir entre la lealtad a Cristo y la aprobación de los tuyos. Y Jesús dais en el versículo sur, el que ama a padre o madre es que ama, no es digno de men. Segura Jesús está en ancosto, y fuera el querer que lo sepas desde el principio. No para asustarte, sino para prepararte mandato feliz. No lamáis, nadie padre ni maestro, ni Goya. Mateo suidzawai en medio de su confrontación más directa con los líderes religiosos. Jesús dais. Pero vosotros no queréis que os llamen Rab porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que esté en los cielos. Ni si el apados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora, Jesús claramente no prohíbe usar estas palabras en su sentido biológico o coloquial. Lamar, Padre, tu te papada, tu patacio es pato. Lo que Jesús profaba es la mentalidad de dependencia espiritual absoluta, elevar a un líder humano al nivel de autoridad que solo le pertenece a Dios. En la iglesia de hoy, esto es urgente. Cuando seguimos a un pastor, a un profeta, hasta de tal manera se vuelve importante con la escritura, cuando no podemos cuestionar de lo que dicen. Hemos catotatan exactamente lo que Jesús prohíbe,
Yuen maestro humano y es un siervo. Yuen guía hacia Cristo, pero el maestro final, el Padre final, la guía final, y es solo Dios. Mandato 6. No impidáis a los que Marcos 7:47. Cuando los discípulos intentan alejar a los niños de Jesús, indigna, why dais. Dejad a los niños venir, amad why no se lo impidáis, porque de los tales, no de Dios. Esta prohibición en VAM soles de los niños. Y es prohibir poner obstáculos en el camino de cualquier persona que busca a Dios. ¿Cuántas veces en la iglesia ponemos barreras de cultura, de apariencia, de denominación, de pasado, de nivel socioeconómico que alejan a la gente de Cristo en lugar de acercar? Los discípulos pensaban que potek, que los niños eran una distracción. Jesús se indindin. Y esa y una de las pocas veces que la Biblia describe a Jesús con indignación. Dios toma muy en serio cuando sus hijos ponen obstáculos en el camino de quienes buscan su presencia. Mandato 7. No se talles como hombres y gentiles. Mateo swin Jesús habla sobre el liderazgo. Why dice. ¿Sabías que los gobernantes de las naciones sorían de ellas, why los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, entre vosotros no será otra prohibición directa. El modelo de liderazgo del mundo es poder, control, jerarquía, dominio. El modelo de liderazgo del reino es servicio. El versículo si el que quiera será el primero entre vosotros, será vuestro siervo. El versículo si como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Si ejerces influencia en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, con poder o con servicio, Jesús prohíbe a sus seguidores el liderazgo basado en el ego. Modala el Nicolazgo que reconoce el liderazgo del siervo. Mandato 2. No piquillo o ribayo, no temáis. Lucas son tauizis dais, no temadis manada picoya, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Acochisi isis prohibel el miedo basado en el tamaño o en la apariencia de debilidad. El pueblo de Dios a veces parece pequeño, a veces la iglesia verdadera parece minoritaria, a veces te siente solo en tu fe. Why Jesús dice, no temas, el Padre se complace en darte y no lo ganas por tu mero, no lo recibís por tu grandeza, no lega porque el mundo te reconozca. El reino viene por la gracia del Padre que decidilita en sus hijos. Esa promesa suficiente para hallar contra toda corriente. Mandato swin no. Volvolves et tierreis Lucas sui, tausizesis. Dais. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que mira hacia tierra es el que piensa en lo que deja. El que ahora el pasado. Jesús dice que esa actitud lo es no apto para el reino. Y eso es serio. El discipulado requiere un compromiso total hacia adelante. No significa que no tengas dudas, no significa que nunca seas tentado a renderte. Significa que tu dirección fundamental, tu orientación de vida, es hacia Cristo, hacia adelante hacia el reino. Como Pablo dice en Filipenses 20, olvidando ciertamente lo que da extendiendo a lo que desde delante, prosigo a la meta, hacia donde está orientada tu vida hoy. Hemos recorrido juntos 15 mandatos de prohibición en que Jesús dio a sus discípulos 15 cosas que específicamente
di yo, no hagas esto. No jures, no te vengus, no ores para ser visto, no ayuns para la galera, no acumules tesoros en la tierra, no te afanes, no juzgos con hipocresía, no temas a los hombres, no pongas obstáculos los que buscan a Dios, no lideres conmigo, no mayas hacia tiráis. Mans, la palabra de Dios y es inagotable, pero hoy quiero cerrarte con esto. Seguir a Jesús no y solo adoptar sus promesas, y es adoptar sus mandatos, todos ellos, las promesas sin los mandatos, producen creyentes anémicos, sin poder, sin carácter, sin impacto, real. Pero cuando obedeces todo lo que Él dijo, incluso lo incómodo, incluso lo difícil, incluso lo que vía contra tu naturaleza, algo poderoso ocurre. Tuesday EFE, dada, y eta, una creencia intelectual y convierta, y una fuerza transformadora. Tuesday, vida, de parecerse al mundo comienza, parecerse al cielo. Las personas a tu alrededor comenzar a ver algo diferente ante algo que no pueden explicar. Algo que los hará preguntar. Cutindis titi yo. No tengo. Entonces podrás decirles, tengo Jesús, no solo sus promesas, todo en sus palabras, sus mandatos, su vida en men. Y eso lo que el mundo necesita ver. No una iglesia que predica solo bendiciones, sino discípulos que obedecen todo lo que su maestro dijo. ¿Estás listo para ser uno de ellos? Ora conmigo, ahora mismo. Señor Jesús, perdóname por las veces que he tomado solo las partes que me convencen de tu palabra. Hoy me entrego a obedecerte completamente, incluso en lo que es difícil, incluso en lo que me cuesta. Transforma mi vida desde adentro. Hazme yo en verdadero discípulo. En tu nombre, amén. Sayarás y eso de corazón tu vida nunca volver a ser la misma. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Nos vemos en el próximo video. Pork Aquacook Fe con David Yonggi. La palabra de Dios nunca deja hablar. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.